Bueno, antes de seguir con las propiedades mecánicas de los polímeros, quiero hacer unas aclaraciones sobre lo que estuvimos viendo. Una era sobre el grado de polimerización, donde yo decía que este M era un M medio. Entonces, imagínense que tenemos un copolímero. En el copolímero tenemos, supónganse, dos diferentes meros, o si tenemos más, bueno, serán con más. Y entonces este M medio se calcula como la fracción de un tipo de mero por la masa de ese mero más la fracción de ese tipo, del otro tipo de mero por la masa del otro tipo de mero, etc. Entonces, supónganse que tenemos un copolímero 70% etileno, 30% propileno. Y entonces, bueno, será 0,7 por la masa del etileno más 0,3 por la masa del propileno. Bueno, eso respecto del M medio que quería aclarar. Y después también quería mostrarles, bueno, acá puse que el número de enlaces de carbono es 2 veces el grado de polimerización, ¿sí? Entonces este N es número de enlaces de carbono. Y si ustedes lo tienen que relacionar con el grado de polimerización, esta es la relación, porque en general tenemos que hay 2 enlaces de carbono por cada mero con todos los que vamos a trabajar en el práctico, digamos. Bueno, entonces ahora sí, me adelanto ya para las propiedades mecánicas. Entonces, los polímeros presentan 3 tipos de comportamientos mecánicos diferentes, ¿sí? Tenemos curvas, tenemos esfuerzo de formación, curvas como esta A, que sería un material frágil, estos son polímeros frágiles. Estos que son materiales plásticos, son los polímeros plásticos, y esta curva, ¿sí? Que eso es del comportamiento elastómero de los polímeros, son elastómeros. Toda esta deformación que presentan estos materiales es elástica, así que si retiramos la carga vuelve a su longitud original. Estos en cambio son plásticos. Fíjense la diferencia en la forma de la curva respecto de las curvas esfuerzo de formación para el ensayo de atracción de metales, ¿sí? Que era de esta, que tenía un aspecto así. Esto sube, ¿sí? Baja, hace una pancita y después se rompe. Eso tiene que ver con la diferencia, digamos, en el mecanismo de formación plástica de los materiales. Bueno, respecto de la deformación elástica, la deformación elástica no tiene que ver con el estiramiento de los enlaces, sino con la flexibilidad de la cadena, ¿sí? Bueno, otra cosa que tenemos es que el módulo de elasticidad, o sea, el módulo Young y la ductilidad en % de elongación se miden de la misma manera que en los metales. Y acá, como les digo, la curvita es un poco diferente y tenemos en la curva marcado el esfuerzo de fluencia y el esfuerzo, la resistencia a la tracción. La resistencia a la tracción se marca como la última carga, digamos, el último esfuerzo hasta que se rompe la curva, y el esfuerzo de fluencia es este máximo que se presenta acá. Ahí se considera que empieza la deformación plástica. Como propiedades de los polímeros, bueno, las propiedades mecánicas de los polímeros son mucho más bajas, digamos, siempre que la de los metales y la de los cerámicos. Acá tenemos propiedades de los metales. Vayamos al acero. Un acero tiene un módulo, un esfuerzo de fluencia del orden de 200 megapascales, ¿sí? Un esfuerzo de tracción del orden de 400 megapascales. Y los polímeros, bueno, acá tenemos polímeros elastómeros que no tienen esfuerzo de fluencia porque todo el comportamiento es elástico, pero sí se rompen, digamos, a valores de tensiones mucho más bajos que los metales, ¿sí? Son siempre mucho menos resistentes que los metales. En este caso es un orden de magnitud y más de un orden de magnitud, en el sentido de que si el acero típico era 400, estos van 10, 20 a lo sumo, digamos, el esfuerzo de tracción. Pero fíjense el % de elongación, lo que pueden estirarse los elastómeros antes de romperse, hasta un 800%. Otros tipos de polímeros, bueno, que ya son plásticos, ¿sí? Como el nylon. El nylon es el que tiene mejor resistencia a la tracción de los polímeros. Fíjense, tiene 94, o sea, si bien es siempre mucho más baja que
que los metales no, digamos, es bastante más o sea, de los polímeros es la que tiene la resistencia de la atracción más alta. Respecto del esfuerzo de fluencia también, bueno, es importante el esfuerzo de fluencia. Fíjense que los esfuerzos de fluencia, bueno, esto estaba por 200 y los polímeros tenemos 50, ¿sí? O sea, 4 veces menos, no llega a ser un orden de magnitud, pero es bastante menos. Lo mismo con los esfuerzos de tracción y con los estiramientos. Bueno, si bien hay polímeros que son frágiles, por ejemplo, el polimetilmetacrilato, ¿sí? El acrílico es frágil, solamente se elonga un 2 o un 5%. Hay otros que tienen un alto porcentaje de elongación en la ruptura, ¿sí? Estas deformaciones son de estos polímeros, digamos, estas deformaciones se consiguen con deformaciones plásticas, mientras que en los elastómeros es totalmente elástica. O sea, si retiramos la carga, después de estirarse el 800%, vuelve a su longitud original. En cambio, estos polímeros consiguen estas deformaciones con deformación plástica. Respecto del módulo de elasticidad, acá sí la diferencia respecto de otros materiales de los polímeros, digamos, es muy grande. El módulo de elasticidad es 2 órdenes de magnitud menor que en los metales típicos, digamos. O sea, un polímero típico tiene un módulo de Young 100 veces menor que un metal típico. Con respecto a la variación de las propiedades mecánicas con la temperatura, bueno, al igual que los metales, a medida que la temperatura aumenta, ¿sí? Los materiales se vuelven más dúctiles y menos rígidos. Eso pasa también con los polímeros, pero en el caso de los polímeros, digamos, ese cambio, esa variación es mucho más importante. Acá tenemos la dependencia con la temperatura bueno, el gráfico de esfuerzo de formación del polimetilmetacrilato, el acrílico, ¿sí? Tenemos que a 4 grados es un material totalmente frágil, a temperatura ambiente es un material bastante frágil y a temperatura ya 60 grados, fíjense que no es tanta la diferencia de temperatura, se vuelve totalmente plástico este material. Bueno, 50 grados también presenta gran deformación plástica. La deformación plástica, decimos, la deformación elástica tenía que ver con el reacomodamiento de las cadenas, digamos, no tanto con el estiramiento de enlaces, ¿sí? Y la deformación plástica presenta una curva diferente a la de los metales, ¿sí? Porque también los mecanismos de deformación plástica son diferentes. Entonces, en el punto de fluencia superior se forma un pequeño cuello en la probeta. Dentro de este cuello las cadenas se orientan paralelas en dirección a la elongación, a la dirección de elongación, y eso lleva a un endurecimiento localizado y la probeta no se sigue deformando, sino que hay una elongación del cuello. Entonces, el cuello es el que va estirándose, 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 y es siempre la misma región, ¿sí? Eso, el cuello se hace cada vez más largo, más largo, más largo, hasta que se rompe. Eso es lo que tenemos acá representado. Bueno, si miramos primero la deformación elástica, para un polímero semicristalino tenemos estas regiones cristalinas y las regiones amorfas. Entonces, cuando se aplica una tensión, lo que va a pasar es que, bueno, primero se van a las cadenas en la región amorfa, digamos, se van a orientar en la dirección de la tensión. Después también la parte cristalina, ¿sí? Va a sufrir una deformación todavía elástica, ¿sí? Y entonces el módulo elástico es una combinación de los módulos de la parte amorfa y de la parte cristalina. Entonces después se van a reorientar estas placas, digamos, en dirección de la tensión y ahí ya después vamos a empezar a tener la deformación plástica. Entonces tenemos esta situación en la que tenemos la carga aplicada, ya la parte amorfa, digamos, tiene las cadenas orientadas en la dirección de la tracción, la parte cristalina ya se elongó elásticamente, ¿sí? Hay una diferencia en la longitud de la parte cristalina elástica, ¿sí? Se orientan después las placas en la dirección de la tracción
ahí se produce un endurecimiento localizado y después se aumenta la tracción, las zonas cristalinas empiezan a decohesionarse entre sí, a deslizar unas de otras, esa es la deformación plástica, y finalmente estas diferentes regiones del material, digamos, van a terminar decohesionándose del todo, se van a romper las cadenas y va a terminar rompiéndose la probeta. Ahí se produce la ruptura. Entonces, bien, la deformación plástica y también la deformación elástica, digamos, los mecanismos son diferentes a lo que pasa con los metales. Los polímeros, también en los materiales que son amorfos, digamos, es importante lo que es la transición vítrea. Cuando hablé de vidrios, en realidad no hablé de transición vítrea, solamente dije punto de fusión, hablamos de temperaturas de fusión y bueno, esa temperatura de fusión se supone que es una temperatura a la cual el material es muy poco viscoso, ¿sí? Pero en los materiales que son amorfos, como los polímeros amorfos o los vidrios, la, la viscosidad del material, digamos, del estado líquido al estado sólido, va aumentando gradualmente y, bueno, llega un punto en que ya se determina que el material es sólido, dependiendo, digamos, el umbral de viscosidad que se imponga, digamos, para ese punto. Y entonces ese punto, digamos, es el punto de transición vítrea. Esa transición vítrea se la puede determinar viendo cómo varía la densidad del material en función de la temperatura. Entonces, bueno, esta transición vítrea, en el caso de los polímeros, ocurre en polímeros amorfos y semicristalinos. En semicristalinos porque tiene una parte amorfa. ¿Sí? Esto de transición vítrea es para materiales amorfos. Y en el caso de los polímeros sucede por la reducción del movimiento de largos segmentos de las macromoléculas al bajar la temperatura. O sea, las moléculas van reduciendo su movilidad, ¿sí? Hasta llegar a estar casi impedidas de todo movimiento, ¿sí? Eso por efecto de la temperatura. Entonces, al descender la temperatura del material, la transición vítrea se manifiesta como una transformación gradual desde un estado líquido viscoso, ¿sí? Que es en la temperatura de fusión, pasando por un estado, si estamos hablando de materiales amorfos y semicristalinos, ¿sí? Si estamos con semicristalinos, vamos a tener temperatura de fusión. Si no tenemos parte semicristalina, no hago ninguna temperatura de fusión. Enseguida lo voy a mostrar. Pero entonces, en principio, tenemos una transformación gradual de un estado líquido viscoso a la temperatura de fusión, pasando por un estado de sólido elástico, llegando finalmente a la de un sólido más rígido. Por debajo de la temperatura de transición vítrea o temperatura de Glass, tengo este sólido más rígido. Entonces, la temperatura a la cual se verifica el pasaje del estado sólido elástico al sólido rígido se denomina temperatura de transición vítrea. T es sub G por T de Glass. Estas temperaturas, la de fusión y la de transición vítrea, son importantes parámetros para la puesta en servicio de los polímeros, como también para su procesamiento. Muchas veces la T de Glass define la máxima T de uso para polímeros amorfos, o sea, cuando tengo amorfos, la T de Glass define la máxima temperatura de su uso. Eso es porque si no, digamos, no tienen consistencia adecuada para tratarlos, para aplicarlos, digamos, para usarlos a los polímeros. Y para los que son semicristalinos, estas temperaturas, muchas veces la temperatura de fusión y la temperatura de Glass, esta es la de fusión, es mayor que la de Glass, ¿sí? En general son temperaturas máxima y mínima para numerosas aplicaciones. ¿Por qué? Porque en el medio entre temperatura de melting y temperatura de Glass tenemos un sólido elástico. Por debajo de temperatura de Glass tenemos un sólido rígido que muchas veces no interesa y por acá tenemos un líquido viscoso. Por encima de la temperatura de melting tenemos un líquido viscoso. Entonces, les dije que se podía determinar esta temperatura de transición vítrea viendo cómo cambiaba la densidad del material en función de la temperatura. Lo que tenemos representado acá es el volumen específico, que es la inversa de la densidad. Entonces, a medida, si yo vengo de altas temperaturas, y supónganse que tengo no existe, pero un polímero 100% cristalino. Un polímero 100% cristalino.
o un material cerámico, por ejemplo, que está en estado líquido y que va a solidificar en una estructura cristalina. Entonces, lo que vamos a tener es que venimos del estado líquido, ¿sí? Con una cierta densidad, y hay una caída abrupta de la densidad cuando se pasa al estado sólido. Es diferente la densidad en estado sólido, ordenado, cristalino, que la densidad en el líquido. Eso pasa, como dice, bueno, también en los metales, salvo en el agua que aumenta la densidad, ¿sí? Pasa en todos los, todas las sustancias, ¿sí? La densidad cae abruptamente cuando se forma un sólido cristalino. En el caso de que no se forme un sólido cristalino, si voy enfriando el líquido, ¿sí? Se va a producir una reducción de este volumen específico. Gradualmente se produce esta reducción del volumen específico, perdón, se produce la reducción del volumen específico hasta que esta velocidad de reducción del volumen específico se hace de manera más lenta. En este caso, digamos, cuando estoy, bueno, esta diferencia de pendientes, digamos, me determina la temperatura de Glass y me indica que acá ya las moléculas tienen muy poca capacidad de movimiento, ¿sí? En este caso, todavía tienen cierta capacidad de movimiento y por debajo de la transición vítrea tienen muy poca capacidad de movimiento. Entonces, la transición vítrea ocurre en polímeros amorfos y semicristalinos. Sucede por la reducción del movimiento de largos segmentos de las macromoléculas al bajar la temperatura. La transición vítrea ocurre, acá tengo un amorfo y si tengo semicristalino tengo una mezcla de las dos situaciones, ¿no? Tengo una transición de una temperatura de melting donde baja abruptamente el volumen específico, pero no llega al valor del sólido cristalino, sino algo intermedio, y después tengo esta bajada del volumen específico gradual hasta que llego a la temperatura de Glass donde cambia la pendiente. Entonces, al descender la temperatura ocurre una transformación desde un estado líquido viscoso, eso ocurre a la temperatura de fusión, pasando por un estado sólido flexible y llegando finalmente a un material sólido más rígido y frágil. Y a la temperatura a la cual se pasa de estados elásticos, del sólido elástico al sólido rígido se denomina temperatura de transición vítrea. Bueno, eso ya lo dijimos. Entonces acá está la representación de cómo sería el estado líquido en el polímero, ¿sí? Acá las cadenas se mueven fácilmente, no están enlazadas permanentemente unas con otras, ¿sí? Recuerden que entre cadenas los enlaces son de Van der Waals, así que esto hay una temperatura tal que estos enlaces se rompen, pueden volver a formarse, pero básicamente se van rompiendo todo el tiempo. Esto por debajo de la temperatura de fusión cristaliza, ¿sí? Bueno, acá tenemos un sólido totalmente cristalino, donde ya no se mueven más las cadenas, tengo un sólido cristalino, y en este caso no voy a tener temperatura de transición vítrea si es totalmente cristalino, pero en el caso, de las zonas amorfas o de que sea totalmente amorfo, baja la movilidad a la temperatura de fusión, digamos, sigue bajando la movilidad de las cadenas con la temperatura, pero todavía las cadenas se pueden mover con cierto esfuerzo y por debajo de la temperatura de transición vítrea, digamos, las cadenas ya casi no se mueven, tienen muy poca movilidad y por lo tanto queda el sólido rígido y frágil. Acá hay algunos valores de temperaturas de transición vítrea y de temperaturas de fusión. Fíjense las temperaturas de fusión de los polímeros, ¿sí? Son del orden de 200, 300 grados, mucho más bajas que las temperaturas de fusión de metales y cerámicos, salvo excepciones de algunos metales. Y eso es una muestra, esta temperatura de fusión, digamos, lo que me está mostrando, digamos, es cuán enlazadas están entre sí las cadenas, es entre cadenas, ¿no? Los enlaces que se rompen cuando se funde el material. Si uno sigue aumentando mucho la temperatura, finalmente
las cadenas en sí se van a romper, los enlaces covalentes de las cadenas se van a romper. Cuando se rompen los enlaces covalentes de las cadenas, uno habla de la degradación del polímero, ¿sí? Ya se convierte en otra sustancia, en algo diferente, y se degrada el polímero. Y cuando uno habla de fusión del polímero, ¿sí? Es algo que es reversible, ¿no? Son polímeros que, como están unidos por estos enlaces físicos de Van der Waals, ¿sí? La temperatura los rompe, pero si bajo la temperatura se vuelven a formar y entonces puedo volver a tener el material como lo tenía a bajas temperaturas antes. Bueno, respecto de la temperatura de transición vítrea, hay algunos polímeros que tienen temperaturas de transición vítrea bastante bajas, otros no tanto. Y bueno, dependiendo de las aplicaciones, digamos, tendré que usarlos entre temperatura de transición vítrea y temperatura de fusión, o lo puedo usar por debajo de la temperatura de transición vítrea. Bueno, entonces, ¿cómo es el comportamiento termomecánico? Acá estamos, recién hablamos de comportamiento mecánico. De alguna manera vimos que la temperatura tiene mucha influencia en las propiedades mecánicas y vimos ese gráfico de esfuerzo de formación para el PMMA y vimos que podía pasar desde un polímero frágil a uno totalmente plástico. Y también recién estuve hablando de que la fusión, sí, cuando se funde el polímero, ¿sí? De lo que estamos hablando es de la rotura de los enlaces de Van der Waals entre cadenas y que eso es un proceso reversible. Entonces, en realidad, no todos los polímeros tienen esa temperatura de fusión como la conté recién, sino que hay polímeros que no pueden calentarse y fundirse, sino que, digamos, tienen otro efecto, la temperatura tiene otro efecto, digamos, en ese material. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar ahora, el comportamiento termomecánico, ¿sí? ¿Qué pasa con la temperatura y las propiedades mecánicas en los diversos polímeros? Los polímeros se van a dividir en termoplásticos y termoestables, y después elastómeros, ¿sí? Esto se correlaciona con los tres comportamientos mecánicos que mostré, de que sean frágiles, plásticos o elastómeros. ¿Sí? En el grafiquito de fuerza de formación teníamos la curvita, la primera curvita era para los polímeros de comportamiento frágil, después teníamos plásticos y después teníamos los elastómeros. Los materiales termoestables en general van a ser frágiles, ¿sí? Los termoplásticos van a ser plásticos y los elastómeros, elastómeros. A su vez, los elastómeros pueden ser termoestables o termoplásticos. Bueno, ¿qué son los polímeros termoplásticos? Este material puede ser repetidamente reblandecido por calentamiento y endurecido por enfriamiento a través de un rango de temperaturas característico de tipo de polímero. Puede ser moldeado por inyección o extrusión. O sea, esto habla de cómo se fabrican las piezas, ¿sí? Pero la característica importante es que puede ser fundido, digamos. Se reblandece, es como el polimetilmetacrilato. A medida que aumento la temperatura, ¿sí? Se va a hacer menos rígido, más dúctil y puedo llegar a fundirlo sin degradarlo, ¿sí? Cuando se enfría, vuelve a tener las propiedades que tenía inicialmente a la temperatura de donde había partido. Por eso, digamos, son materiales muy buenos para darle forma, ¿sí? Es muy fácil darle forma. Pueden ser moldeados por inyección o extrusión. Bueno, al final tengo una filmina sobre cómo son estos tipos de conformado de los polímeros. Entonces, el calor les da plasticidad y fluidez, entonces se pueden inyectar a presión en un molde determinado, adoptando la forma del hueco. También se pueden laminar y se endurecen cuando se enfrían. La plasticidad a alta temperatura se debe a la capacidad de las macromoléculas para deslizarse unas respecto de otras, ¿sí? Se rompen los enlaces de Van der Waals y por lo tanto las moléculas se vuelven móviles y pueden deslizar unas de otras. Es similar a lo que pasa con los metales en el sentido de que ganan ductilidad a altas temperaturas.
Ahora, altas temperaturas para los polímeros estos termoplásticos son del orden de los 100 grados, mientras que para los metales son de los 1000 grados, ¿no? Y en este caso lo que se hace es romper los enlaces secundarios. Como les decía antes, si uno somete el polímero a temperaturas mucho más altas, lo que va a hacer es degradarlo, va a romper los enlaces covalentes que forman las cadenas y ahí ya pierde totalmente sus propiedades y se transforma en otra cosa. Bueno, entonces lo muy importante de los termoplásticos es que se pueden remoldear, por consiguiente pueden, bueno, aprovecharse las piezas defectuosas, etcétera, y por lo tanto son reciclables, ¿sí? No solamente se pueden aprovechar piezas defectuosas, recortes, sino que en materiales utilizados, digamos, pueden volver a utilizarse. Así que son reciclables y tienen esa gran ventaja, además de que son fáciles para darle forma, porque, digamos, con temperaturas que no son muy elevadas se los puede, bueno, dar forma muy fácilmente. Para los polímeros que son termoplásticos tienen que tener ciertas características en su estructura. No cualquier polímero puede ser termoplástico. Tienen que ser moléculas lineales o ramificadas, no tienen que ser en red. Porque ahí, digamos, en red, esa red es tridimensional, toda con enlaces covalentes. Entonces tienen que tener moléculas lineales o ramificadas, de manera que los enlaces entre estas cadenas sean de Van der Waals y que con la temperatura se puedan romper y puedan deslizar unas cadenas respecto de otras. Y bueno, en general son buenos materiales, mantienen buena resistencia y rigidez hasta unas temperaturas más o menos, bueno, no muy elevadas, pero por encima de temperatura ambiente. Bueno, después si se los calienta mucho, las vibraciones rompen los enlaces covalentes y se degradan irreversiblemente. Entonces, las piezas hechas con materiales termoplásticos pueden ser conformadas de diferentes maneras, ¿no? Maquinadas, estampadas, pegadas, soldadas o dadas formas en caliente. Bueno, y como regla general pueden ser disueltos en solventes inorgánicos específicos. Bueno, ¿cuáles son los materiales termoplásticos que más se conocen? Bueno, el polietileno, ¿sí? Todos esos lineales que vimos, el teflón, polietileno, poliestireno, etcétera, son materiales termoplásticos. El polietileno, bueno, es muy versátil, diferente longitud de cadena o grado de polimerización le da propiedades muy diferentes, ¿sí? Desde los polietilenos que son poco rígidos y que se encuentran para las bolsas de polietileno que se hacen en empaques, ¿sí? Hasta piezas que se pueden hacer con mejores propiedades mecánicas, como juguetes y frascos, y hasta chalecos antibalas con polietilenos de peso molecular muy alto. El polipropileno, bueno, tiene baja densidad, buena resistencia, ¿sí? Y bueno, por ejemplo, se usa para los parachoques de los autos, botellas, depósitos de combustibles, etc. Poliestireno, bueno, esto es poliestireno expandido, ¿sí? Tiene la gran ventaja de que los costos son bajos, no resiste altas temperaturas y bueno, se lo usa en fabricación de indumentaria deportiva, salvavidas, cascos de ciclismo, etc. PVC tiene buena resistencia eléctrica y a la llama, se utiliza para ventanas, tuberías, cables, juguetes, calzado, recubrimientos y todo tipo de tubo termoplástico. El teflón es un material muy interesante porque bueno, es muy antiadherente, ¿sí? Se utiliza, además de que tiene buenas propiedades mecánicas, se utiliza bueno, como recubrimiento en aplicaciones de cocina, es muy liviano también, soporta temperaturas importantes sin deformarse y no solo se lo utiliza bueno, para estas aplicaciones que tienen que ver con la antiadherencia en la cocina o como cinta, digamos, para evitar fugas, sino también bueno, tiene aplicaciones biomédicas debido a sus características de biocompatibilidad y antiadherencia que la hacen muy buena como revestimiento de injertos, digamos, o stents
para el sistema cardiovascular, ¿sí? Porque tiene muy buena compatibilidad con la sangre, no produce trombos, ¿sí? Justamente por esas propiedades antiadherentes que tiene. El nylon, como les decía, es el que tiene muy buena resistencia a la tracción, por eso se usaba como hilo de sutura, diría antiguamente. Tiene, bueno, buena resistencia a los aceites, grasas y solventes. Se ablanda, digamos, no resiste muy altas temperaturas. Se usa en ingeniería mecánica para engranajes, rodamientos y asientos de válvulas, también para embalaje de alimentos, medicamentos, prendas de vestir, cuerdas para caídas, bueno, cierres, tornillos. Bueno, originalmente, digamos, tuvo un gran auge cuando se impulsó, o sea, cuando el nylon originalmente era la tela de los paracaídas de la Segunda Guerra Mundial y bueno, cuando se liberó su fabricación, porque ya no era estratégico, digamos, bueno, se usó para medias y en general indumentaria, no solo femenina, sino también, bueno, camperas, etc. Hay otros materiales que son importantes para materiales termoplásticos que son importantes que están relacionados con bueno, lo que es la impresión 3D. Las impresoras 3D, lo que, no sé si conocen algo de lo que son las impresoras 3D, probablemente sí, pero lo que, digamos, la técnica consiste en calentar un polímero, ¿sí? Ablandar ese polímero lo suficiente para que la máquina con el cabezal, ¿sí? Guiado por el programa de computadora, lo deposite sobre una cama y lo deposite, bueno, acá está la figura del cabezal, depositando, acá es una pieza que es una probeta, ¿sí? Para ensayar, una probeta para un ensayo, una probeta estandarizada para ensayo de tracción. Y el extrusor, ¿sí? Que es por donde fluye el material, va depositando capa por capa el material sobre la pieza y le va dando forma a la pieza. Estas impresoras, digamos, bueno, están muy difundidas en la actualidad porque son de relativo bajo costo, hay muchas impresoras hogareñas y para alimentar a esta impresora típica, digamos, lo que se necesita son filamentos de polímero que se ubican, digamos, y son los que se derriten y van formando van formando la pieza, digamos, según cómo vaya depositando el extrusor, digamos, sobre la cama. Bueno, también los materiales pueden venir en forma de pellets, pero bueno, para estas impresoras comunes, digamos, tienen que ser en forma de filamentos. Entonces, uno de los materiales más usados, porque es el más fácil de manejar en la técnica de impresión 3D, es el PLA. El PLA es el ácido poliláctico. Tiene una gran ventaja, y es que los materiales de base se obtienen a partir del almidón de azúcar o de yuco, mandioco o de caña de azúcar, ¿sí? No es un derivado del petróleo, ¿sí? Es un polímero que viene del almidón de maíz o de caña de azúcar, ¿sí? Y por lo tanto, así como viene de estos precursores, es mucho más fácil de degradar. Es mucho más fácil de degradar. No digo que sea biodegradable, pero se puede degradar más fácilmente y en ciertas condiciones. Y tiene muy buenas propiedades mecánicas y es bastante fácil de manejar con la impresora 3D. Hay otros materiales que también se pueden utilizar con las impresoras 3D. Por ejemplo, el nylon, que tiene excelentes terminaciones, ¿sí? Pero bueno, necesita temperaturas más altas. El ácido poliláctico funde a unos 200 grados centígrados y por lo tanto esta es una temperatura de fusión relativamente baja, así que las temperaturas a las que trabaja no es muy alta. Después está el ABS, pero este es bastante más complicado porque necesita una cama no solo caliente, sino que necesita un pegamento sobre la cama, que es donde se deposita
el material para conformar la pieza y debe hacerse en lugares ventilados porque al calentarse produce gases tóxicos. Bueno, después está, por ejemplo, la policaprolactona, que tiene la ventaja de ser también biocompatible y biodegradable, ¿sí? Bueno, bajo ciertas condiciones y con cierta velocidad de degradación, dependiendo de cómo se la trabaje o cómo esté formada. Bueno, básicamente, digamos, estos son los materiales más comunes. O sea, si ustedes saben algo de impresión 3D, digamos, el PLA creo que es el estándar, digamos, el más típico, y este es más complicado y, bueno, mejor no trabajar con eso. Bueno, respecto de los polímeros termoestables, o sea, lo que les quería mencionar es que, digamos, también como aplicación de polímeros termoplásticos, tenemos todos estos polímeros que se usan en las impresoras 3D. Bueno, entonces, los termoestables tienen un comportamiento mecánico diferente en relación a la temperatura, porque, decíamos, los termoplásticos se ablandan con la temperatura y se endurecen digamos, al bajar la temperatura. Los termoestables es al contrario. Endurecen con la temperatura y la forma, digamos, uno tiene que darles forma con temperatura y presión. Entonces, se endurecen bajo la acción del calor y la presión. El endurecimiento es irreversible porque con esa temperatura y en esas condiciones de temperatura y presión, modifican su estructura química a nivel molecular. Entonces ya no se pueden remoldear o ablandar bajo la acción del calor y presión. Entonces, lo que pasa es que estos polímeros, ¿sí?, con la acción del calor y la presión, van produciendo entrecruzamientos entre cadenas, ¿sí? Entonces, estos entrecruzamientos con enlaces covalentes entre cadenas ya después no pueden romperse, ¿sí? Y por eso, digamos, quedan permanentemente de esa manera. Entonces, se originan entrecruzamientos covalentes entre las cadenas, se producen reacciones químicas irreversibles y permanecen luego de enfriarse. Es característico de las estructuras moleculares entrecruzadas o de estas reticuladas. Tienen buenas propiedades de resistencia y rigidez, pero no son reciclables. Son más rígidos, no son, en general, no son dúctiles, ¿sí? Y no son reciclables. Entonces, por lo general son más duros, resistentes y frágiles que los termoplásticos. Ejemplos son, bueno, la baquelita, ¿sí?, de uso en equipos eléctricos. Antiguamente era, bueno, ya lo vamos a ver, los viejos teléfonos o los aislantes eléctricos eran de baquelita y actualmente también se usa como mango de algunas ollas. Bueno, poliuretano, los epoxis, ¿sí?, que son así, son polímeros que forman redes. Entonces, polímeros termoestables son más duros y frágiles y resistentes que los termoplásticos, y tenemos diferentes tipos de polímeros: la baquelita, los epoxis, y que son adhesivos. En general, en los materiales compuestos se usan este tipo de materiales, ¿no? Acá tenemos algunos ejemplos de utilización de estos polímeros, ¿sí? Estos son baquelita. Elastómeros, los polímeros elastómeros. Los elastómeros, la característica que tienen es que toda su deformación es elástica. Son como las gomas goma o hule, ¿sí? Entonces se puede sufrir una gran deformación y regresar elásticamente a su forma original. Habíamos visto que podían deformarse hasta un 800% y volver a su forma original. El caucho, digamos, fue el primer elastómero con el que se trabajó, pero el natural, digamos, debe modificarse para tener las propiedades adecuadas para su utilización. Y bueno, desde entonces, desde lo que, digamos, se utilizaba el caucho, ahora hay una gran variedad de elastómeros con otras propiedades. Entonces,
elastómero tiene este tipo de curva de fuerza de deformación y se rompe, ¿sí? Cuando la deformación, digamos, no llega a tener deformación plástica, es solamente deformación elástica. O sea, las cadenas no llegan a deslizar entre sí, ¿sí? Como pasaba con los polímeros plásticos, que había deslizamiento entre esas placas y cadenas, y en este caso no, digamos, es otro el mecanismo, digamos, de deformación. ¿Cómo es este mecanismo? Entonces, las cadenas están muy enrolladas, muy enrolladas, como muy plegadas entre sí. Entonces, son cadenas altamente retorcidas, enrolladas y enredadas. Entonces, al aplicar un esfuerzo, lo que se hace es que las cadenas se destuerzan y se van ordenando, digamos, y van estirándose en la dirección de la aplicación del esfuerzo. Y si se deja de aplicar el esfuerzo, las cadenas vuelven a su estado de mucho enrollamiento y bueno, su estado retorcido, ¿sí? Entonces el esfuerzo lo que hace es estirar este enredo de cadenas, pero nunca deslizan unas respecto de otras, ¿sí? Solamente se estiran en la dirección del esfuerzo. ¿Por qué no deslizan? Porque están agarradas con estos enlaces entre cadenas, estos crosslinks, que son enlaces covalentes entre cadenas que no se rompen con el esfuerzo aplicado, y cuando se rompe, digamos, el material, bueno, ahí sí, se pueden romper o los enlaces entre cadenas o los enlaces dentro de la cadena. Bueno, estos, como son polímeros que se enrollan muy fácilmente en estas cadenas, entonces no cristalizan, son amorfos, son cadenas que se enrollan y enredan naturalmente en estado sin esfuerzo aplicado. Las rotaciones en los enlaces tienen que ser bastante libres para que se pueda producir todo este como desorden de las cadenas. Y el pasaje de la deformación elástica a la deformación plástica debe ser demorado o dificultado, y esto se logra con entrecruces de las cadenas. Los entrecruces actúan como anclaje que evitan el deslizamiento con rotura de enlaces entre cadenas. Entonces, estos anclajes se producen mediante procesos específicos, por ejemplo el de vulcanización, que favorece el entrecruce y la generación de puntos de anclaje entre cadenas. Y el elastómero, para ser útil, debe estar por encima de la temperatura de transición vítrea, porque si no va a ser un sólido frágil. Y esto en general sucede a menos 50, menos 90 grados centígrados. Hay elastómeros que son termoplásticos, debido a que el cruce, digamos, el entrecruce o la forma en que están agarradas las cadenas entre sí no es a partir de enlaces covalentes, sino que son a partir de enlaces físicos, como el Van der Waals o puente de hidrógeno, y entonces con temperatura pueden romperse. Y estos tienen la ventaja de que se comportan como termoplásticos a temperaturas elevadas y como elastómeros a temperaturas bajas. Este comportamiento permite que se puedan reciclar con mayor facilidad que los elastómeros convencionales, porque en general los elastómeros no son termoplásticos, porque tenemos estos entrecruzamientos que impiden que las cadenas deslicen unas respecto de otras. Entonces, por ejemplo, ¿cómo es el proceso de vulcanizado? El proceso del caucho vulcanizado, lo que tenemos es que a estas cadenas poliméricas, ¿sí?, que conforman un material, bueno, se le agregan compuestos de azufre y entonces se forman puentes de compuestos de azufre entre cadenas que, bueno, permiten ese enlace covalente entre cadenas y refuerzan las propiedades mecánicas, ¿no? Esto sería el esquema de lo que sucede. Y con esto, digamos, se tiene un polímero con propiedades muy mejoradas. Entonces, por ejemplo, el caucho no vulcanizado es blando y tiene pobre resistencia a la abrasión, pobre módulo de elasticidad, pobre resistencia a la tracción, pobre resistencia a la degradación por oxidación, y todos estos parámetros se mejoran con el vulcanizado. Acá tenemos la gráfica de cómo es el esfuerzo en función de la deformación para un caucho no vulcanizado. Fíjense qué poquita
resistencia tiene, ¿sí? Y el módulo elástico también es muy bajo. Y con la vulcanización todo esto se mejora notablemente. Y fíjense que, bueno, sigue existiendo, digamos, la elongación máxima a la que llega, digamos, se mantiene. Bueno, entonces les decía que hay algunos elastómeros que son termoplásticos y otros que son o sea, en general los más comunes son termoestables, ¿sí? Porque tienen esos cruces que impiden que deslicen las cadenas. Pero hay algunos que son termoplásticos que entonces tienen la ventaja de poder ser reciclados o conformados a temperaturas altas. Entonces, en los elastómeros termoplásticos, los entrecruzamientos son más débiles, son de tipo dipolar o puente de hidrógeno, son enlaces físicos. Mientras que en los termoestables, estos entrecruzamientos son fuertes enlaces covalentes creados durante, por ejemplo, la vulcanización. En general, estos polímeros elastómeros termoplásticos son copolímeros o mezclas físicas de polímeros, generalmente un plástico y un caucho, y tienen la ventaja de que se portan como termoplásticos a temperaturas elevadas y como elastómeros a temperaturas bajas. Este comportamiento permite que se puedan manufacturar y reciclar con mayor facilidad que los elastómeros convencionales. Entonces, las ventajas son que pueden ser moldeados, extrudados y reusados, al igual que los polímeros plásticos, pero tienen las típicas propiedades elásticas de las gomas no reciclables, ¿sí? O sea, los elastómeros son muy útiles, pero en general son no reciclables. Requieren poco, prácticamente ningún aditivo como estabilizadores, hay escasa variación entre partida y partida en peso y composición, bueno, pueden ser fácilmente coloreados, su manufactura requiere menos energía y requiere menos estrictos controles de calidad. Pero bueno, tienen costo más elevado y pobre resistencia química y al calor. Y como aplicaciones, se usan, por ejemplo, en catéteres, ahí hacen copolímeros de nylon que ofrecen, bueno, el nylon tiene buenas propiedades de terminación superficial, ¿sí? Y en este sentido, digamos, se dice acá como el necesario rango de suavidad requerido por los pacientes, ¿sí? Suelas de calzado, adhesivos, bueno, bujes de suspensión de automóviles porque tienen gran resistencia a la deformación y también son muy usados como aisladores en conductores eléctricos. Entonces acá hay algunos ejemplos de estos copolímeros termoplásticos elastómeros, ¿sí? Ulenitrilo, ulebutadieno. Bueno, y por último les muestro un poquito cómo son los procesos de conformado en estos esquemitas. A lo largo de la clase, digamos, mencioné extrudado, soplado o moldeado, algunos procesos de conformación de los materiales. En el caso de los termoplásticos, digamos, todo esto es mucho más sencillo que en el caso de los termoestables, porque siempre con la aplicación de temperatura el material se ablanda y puede ser dado forma, por ejemplo, por extrudado, que es, en este caso, digamos, se saca el material en forma de filamento, ¿sí? A través de esta boquilla. Donde el material de partida son unos pellets, ¿sí? Y a lo largo de este reactor, digamos, o ¿sí? Llamémoslo reactor, pero no es un reactor, esta máquina, ¿sí? Que lo va llevando hacia la boca, derretido, entonces, o con una viscosidad adecuada, ¿sí? Para después poder sacarlo con la forma adecuada. El soplado, digamos, tenemos una preforma y en caliente se le puede inyectar aire, entonces esa forma adopta la forma de la matriz. Eso sería algo soplado. Inyección es por presión se llena un molde, ¿sí? Con el material fluido. ¿Sí? Siempre, bueno, tenemos el material polimérico, se lo calienta y se comprime para llenar un molde y se da la forma del molde. En el caso de los materiales termoestables,
para las preformas, esto es moldeo por transferencia de termoestables, la preforma no tiene que estar polimerizada, ¿sí? Y se funde sin polimerizar y ya cuando recién se polimeriza, cuando adopta la forma del molde y digamos, acá es cuando se le pone la temperatura y las condiciones de presión adecuadas para que ya quede con su forma definitiva. Y bueno, para comprimir los termoestables también, digamos, lo que se hace es tener el material con la forma, pero sin el estado de polimerización adecuado, y después se lo calienta y presiona para llevarlo a su forma final con las propiedades finales. Bueno, entonces acá termina la descripción de los materiales poliméricos. Adiós.